Muchas gracias a todos los que habéis venido otra vez por acompañarnos en la entrega del Premio COSE a la difusión de la ciencia 2023, que cuenta un año más con el preciado apoyo de la Fundación Ramón Arese, que aquí doy las gracias en la persona de Manuel Aguilar, que está aquí con nosotros. Antes de leer la semblanza y escuchar al ganador, quería compartir con vosotros la relevancia de un premio que hoy cumple 16 años. Desde sus comienzos, COSE ha sido una firme defensora del acercamiento de la ciencia a la sociedad, siendo uno de sus objetivos prioritarios el transmitir los conocimientos de los científicos a la sociedad, de manera que seamos capaces de contribuir a crear una sociedad más informada y culta. La sociedad necesita información para comprender mejor el mundo en el que vive. Una de las iniciativas llevadas a cabo por COSE para alcanzar este objetivo es a través del Premio COSE. Premio COSE a la difusión de la ciencia, que premia la capacidad de los científicos de difundir y diseminar sus propias actividades de investigación, dándole un reconocimiento social. COSE, a través de este premio, tiene el objetivo de dar visibilidad a las acciones personales de difusión de los avances que realizan los científicos. Hoy, en el año 23, ya no hace falta convencer a nadie de que la difusión de la ciencia importa. La difusión de la ciencia se ve hoy como una prioridad para la propia ciencia, que juega mucho en el mantenimiento de la imagen pública. La alfabetización científica es necesaria en sociedades democráticas, avanzada para que los ciudadanos puedan tomar decisiones bien informadas sobre muchos temas, sobre las vacunas, sobre la experimentación con animales, pongamos por caso. Pero también es importante divulgar sobre la práctica científica, sobre la ciencia como institución, sobre las fuentes de financiación, sobre las apuestas geoestratégicas en la ciencia, sobre las políticas científicas, y todo ello en la base de la existencia de COSE. En el fondo, de lo que se trata es de participar en el complejo problema de la gobernanza de la ciencia. Difundir ciencia es una inversión con retorno. En COSE conocemos la dificultad de hacer llegar a la clase política el argumentario científico, al que está poco acostumbrado. Pero también sabemos que si la sociedad lo pide, sea lo que pida, entrará en los programas políticos. Así que hagamos que la sociedad pida ciencia. A lo largo de todos estos años, el peso de la difusión ha aumentado enormemente. La ciencia ya no es tan bicho raro y a nadie se le escapa que en gran medida se lo debemos a la pandemia. Pero permítanme rescatar algunos datos de la última encuesta sobre percepción de la ciencia y la tecnología presentada por la FECIT el pasado mes de mayo. Lo que refleja la encuesta es que tenemos que empezar a quitarnos la idea de la cabeza de que la ciencia no importa a la gente, porque los datos dicen lo contrario. El 47,2% de las personas encuestadas declara estar interesada en ciencia y tecnología y más de 6 de cada 10 personas considera que los beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores que los perjuicios. Principalmente para hacer frente a las enfermedades y epidemias, el 69,7%, mejorar la calidad de vida de la sociedad, el 59,4%, contribuir a la conservación del medio ambiente y la naturaleza, el 41,3%, la generación de nuevos puestos de trabajo, el 38,8%, y para el aumento
de las libertades individuales el 35,2%. Pero no todos son buenas noticias, especialmente en algunas áreas de interés para COSE. Por ejemplo, el 40,4% de los encuestados considera importante la experimentación con animales para fines médicos y menos del 30% justifica el cultivo de plantas modificadas genéticamente, el 29,6%. Estas cifras demuestran que hay mucho por hacer, muchísimo de difusión de calidad que tenemos que hacer. Que la sociedad adquiera un pensamiento crítico e informado solo se consigue a través de la difusión del conocimiento. La buena noticia es que los científicos tenemos ventaja. La sociedad cree en nosotros. También, según las encuestas de la FECIT, el personal científico tiene un importante reconocimiento por parte de la ciudadanía de nuestro país, con una valoración media del 4,2 en una escala de 1 a 5, tan solo superado por médicos y profesores. Así, 16 años después del nacimiento del Premio COSE a la difusión de la ciencia, hay que seguir desenvainando y rompiendo lanzas en favor de los investigadores e investigadoras capaces de transmitir con honestidad y rigor su conocimiento. Expertos en divulgar la ciencia que conocen por cualquier canal que sirva para llegar a la sociedad. En COSE seguiremos rompiendo lanzas por aquellos capaces de contagiar ese mismo entusiasmo por la ciencia que hoy nos convoca a todos en la sede de COSE. A continuación, vamos a dar comienzo a la entrega del Premio COSE a la difusión de la ciencia 2023, otorgado a Jorge Mira Pérez, doctor en física por la Universidad de Santiago de Compostela. En primer lugar, daré lectura al acta del jurado del premio y a continuación la doctora María Luisa Castaño Marín, miembro del jurado, hará una semblanza del premiado. Voy a leer el acta del jurado. Con vuestro permiso, la leo algo. Los miembros Perla Guanón, Juan Luis Arzuaga Ferreras y María Luisa Castaño Marín, del jurado nombrado para juzgar las candidaturas que optan al Premio COSE 2023, una vez estudiados y evaluados los correspondientes expedientes, proponen por unanimidad a Jorge Mira Pérez como ganador del Premio COSE 2023 a la difusión de la ciencia. El profesor Mira Pérez es catedrático de electromagnetismo en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela y cofundador de la empresa Spin-off Ventilation Lab. Es doctor europeo en física con premio extraordinario de doctorado. Ha obtenido la medalla Galicia de Investigación 2022 y 8 premios más a su investigación científica. Su currículum vitae investigador es excelente, compaginando sus actividades docentes y de investigación con una extensa y continua actividad de divulgación científica muy completa. Es innovador y domina casi todos los formatos. Como hecho relevante de los mismos, este jurado quiere destacar su participación en una gran variedad de medios de difusión, como la publicación de varios centenares de artículos y columnas en prensa, varios libros de divulgación de gran impacto, más de 1000 emisiones de radio de sus sesiones de divulgación, cerca de 2500 sesiones o con programas completos de televisión en distintas regiones de España y organización de grandes acciones de comunicación de la ciencia, entre otras muchas. Es además columnista científico fijo del diario La Voz de Galicia.
Especial repercusión ha tenido la creación en 2005 del programa Conciencia, una acción de divulgación científica articulada en torno a la visita a Galicia de premio Nobel o su equivalente en matemática y ciencia de la computación, y que dirige desde entonces. En el marco de este programa puso en marcha en 2008 el Premio Fonseca de Comunicación de la Ciencia de carácter internacional. Por esta actividad ha recibido diversos galardones. Todas estas contribuciones a la difusión de la ciencia en general y de temas relacionados con el perfil del premiado, la física, le han hecho merecedor del Premio COSE 2023 a la difusión de la ciencia. Madrid, 25 de mayo de 2023, Perla Guannón, presidenta del jurado del Premio COSE. A continuación, María Luisa Castaño, la doctora María Luisa Castaño, hará la semblanza del ganador. Buenos días, presidenta, querida Perla, colegas. Si en algún momento a lo largo de la historia la ciencia ha sido un pilar esencial para la sociedad, es precisamente ahora. Cuando los retos a los que nos enfrentamos son de tal magnitud y sus transformaciones e impactos se producen a tal velocidad que solo pueden ser explicados y entendidos gracias a los avances científicos. Más que nunca, la toma de decisiones informada necesita sustentarse en conocimiento riguroso y con criterio procedente de la comunidad científica, transmitida de manera clara y accesible, capaz de promover la comprensión pública de los descubrimientos científicos, las teorías y los avances tecnológicos. Por ello, la comunicación científica de la ciencia está cobrando en nuestros días una creciente importancia. Algunas de las cuestiones que nos afectan de manera significativa tienen una fuerte relación con la ciencia. Sobre las consecuencias del cambio climático, cada vez más evidentes y preocupantes, acerca de acciones de control, mitigación y prevención de la pasada pandemia o la necesidad de disponer de sistemas energéticos respetuosos con el medio ambiente, la ciudadanía mira al mundo de la ciencia, buscando respuestas, buscando claves para entender y combatir estos fenómenos. Estamos en la era de la desinformación, de los mitos, de las pseudociencias, de las soluciones mágicas y del negacionismo, únicamente contrarrestables con una comunicación científica efectiva basada en la evidencia y el método científico. La comunicación científica transparente y abierta de la ciencia, además, genera y fortalece la confianza en la comunidad científica, en la objetividad de sus resultados. Es fuente de inspiración y contribuye a despertar el interés y la pasión por los investigadores en generaciones más jóvenes. Afortunadamente, los formatos a través de los cuales la comunicación se materializa son cada vez más amplios, diversos, visuales, rápidos y que permiten llegar a públicos muy diferentes. Así, a los más tradicionales comunicados de prensa, noticias científicas, artículos en periódicos y revistas, se unen los programas de televisión, radio, blogs, sitios web, canales en YouTube, charlas TED o las más recientes redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, entre otros. Este abanico de opciones proporciona espacios para que los científicos y expertos compartan sus conocimientos y experiencias en formatos accesibles, con amplio alcance y captación de atención de manera rápida y concisa. Gracias a comunicadores como Jorge Mira, a quien hoy COSCE rinde merecido homenaje, nuestra sociedad cada vez es más consciente del papel de la ciencia en sus vidas. La pasión por la ciencia y el deseo de compartir conocimiento se fusionan en la figura de Jorge, un apasionado divulgador científico cuyo compromiso con la difusión de la ciencia ha dejado una huella perdurable. A lo largo de su destacada carrera se ha ganado el respeto y la admiración tanto de la comunidad científica como del público en general, convirtiéndose en un referente indiscutible en la comunicación de temas complejos de manera accesible y cautivadora.
Su trayectoria investigadora es prolija e indiscutible. Mis disculpas por intentar plasmar en apenas unas líneas su extensa actividad científica. Jorge es gallego de nacimiento, licenciado en Física y doctor europeo en Física con premio extraordinario de doctorado. En la actualidad es catedrático del área de electromagnetismo del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago, especialidad que transmite de manera natural, puesto que solo hay que escuchar a Jorge para sentir, como los imanes que él estudia, su capacidad de atracción. Ha centrado su investigación en áreas del conocimiento que van desde la ciencia de los materiales y la física matemática hasta el estudio de sistemas sociales. Así, parte de sus estudios versan sobre propiedades magnéticas y eléctricas de materiales y nanotecnología, mientras que otra investiga la modelización matemática de sistemas sociales, como dinámicas lingüísticas o epidemiología. Además, ha abordado campos como la mejora de técnicas de imagen médica con baja radiación, la ingeniería química para el tratamiento de agua, la didáctica de la teoría de la relatividad, la geografía o la optometría. Se puede afirmar que el doctor Jorge Mira, en su trayectoria investigadora, ha tocado las 5 grandes áreas de la actividad universitaria: ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades e ingeniería y arquitectura, y ha colaborado con personal investigador procedente de todas ellas. Por todo ello, es autor de más de 140 artículos de investigación en revistas científicas, incluidas en el Journal Citation Report, algunos de los cuales han sido realizadas en colaboración con el Premio Nobel de Química de 2019, John Bannister Goodenough. Es investigador principal o investigador en más de 30 proyectos de investigador financiado, cuenta con 9 patentes o 9 modelos de utilidad y es cofundador de la spin-off Ventilation Lab. El compromiso de Jorge con las instituciones es ineludible. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Física, académico correspondiente a la Real Academia Gallega de la Lengua, miembro de la Academia Gallega de Audiovisual, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Físicos de España y miembro de la Comisión Gubernamental de Expertos para la Reforma de la Hora Oficial Española. Desde finales de los años 90 compagina su actividad académica, investigadora y de gestión con un intenso trabajo como divulgador científico en una extraordinaria variedad de formatos que domina con maestría. Cuenta con varios centenares de artículos y columnas en prensa, siendo columnista científico fijo del diario La Voz de Galicia. Una muestra es el número de este mes de la revista muy interesante, que contiene un artículo de Jorge Mira titulado ¿Por qué el tiempo va hacia adelante y no hacia atrás? Algunas de sus colaboraciones en prensa escrita han adoptado un formato novedoso de simbiosis con un periodista de plantilla del medio. Esta colaboración inusual en la prensa española busca incrementar la efectividad divulgativa al conjunto del conocimiento científico con las habilidades de un periodista profesional. Colaborador de Radio Onda Regional de Murcia, de Radio Nacional Clásica y especialmente de la Radio Autonómica de Galicia, donde ha sido presentador de la sección científica semanal a lo largo de varios años. La primera sección de divulgación científica en la historia gallega, con más de 1000 emisiones. Colaborador de la Televisión de Galicia, acumulando del orden de 2.500 secciones o programas completos, dirige la colección de divulgación científica de la editorial de la Universidad de Santiago de Compostela y mantiene una participación destacada en programas de comunicación de enseñanza media. Y es que Jorge dice que le gusta lo que hace y disfruta con ello. ¿Se pueden tener mejores ingredientes? Es autor de varios libros de divulgación, entre ellos el titulado La ciencia en el punto de mira, donde ingeniosamente juega con su apellido y ya en su 4ª edición ha marcado unos registros de venta muy apreciables. Fue comisario de la exposición Un mar de genios en el fin de la Tierra, basado en grandes científicos que visitaron el extremo occidental de Galicia. Esta exposición, inaugurada a finales del 2013 y que se desarrolló a lo largo del 2014, fue la más vista en el cómputo global de las exposiciones realizadas ese año.
Me van a permitir que destaque una de las grandes acciones de comunicación auténticamente singular. Jorge es creador del programa Conciencia, una acción de divulgación científica articulada en torno a la visita a Galicia de premios Nobel, o su equivalente en matemáticas y ciencias de la computación, que persigue la divulgación científica a cargo de primeras figuras de nivel internacional y que sirve de puente para mejorar y crear contactos científicos entre líderes de máxima relevancia mundial y el cuerpo de investigadores en ese área de conocimiento afín. En sus 17 años de historia han participado más de 40 premios Nobel. Ha sido el germen del Premio Fonseca de Comunicación de la Ciencia de carácter internacional y recientemente premiada con el Premio de la Cultura Galega de la Xunta de Galicia, categoría Proyección Exterior, en el año 2022. Y hablando de galardones, no es extraño que esta brillante trayectoria haya sido premiada con antelación en hasta 25 ocasiones. Merece la pena destacar el premio de la Real Sociedad de Física, Fundación BBVA, modalidad de enseñanza y divulgación de la física en 2012, o el premio especial del jurado Prisma, Casa de las Ciencias en 2017, o el premio de la Real Academia de Ciencias y Xunta de Galicia de Divulgación Científica en el año 2020, o el Premio Nacional de Ciencia en Acción, modalidad científica, por el programa de televisión Como a un halo en el año 2010, o la más reciente, Medalla de Galicia de Investigación 2020, por el área de matemáticas, física y ciencia de la computación, y leo textualmente: por la originalidad y calidad de su trayectoria científica, con notables contribuciones y un gran abanico de disciplinas. Su obra divulgativa es de amplio alcance y llega prácticamente a todos los sectores de la población y abarca todas las áreas de conocimiento, no solo las relacionadas con su perfil de físico. Su pasión, dedicación, habilidades comunicativas lo han convertido en un referente en el campo de la divulgación científica, despertando el interés de diversas audiencias gracias a su capacidad de hacer comprensible la ciencia a cualquier público. Yo no les voy a descubrir la relación entre la temperatura del cielo y del infierno y un asesor de George Bush padre, pero les invito a que escuchen a Jorge y descubran cómo empezó todo, el auténtico Big Bang de su labor divulgadora. Por ello, la difusión de la ciencia, la divulgación científica y la presencia en la memoria colectiva de la sociedad, por ser referente para la juventud, hoy la comunidad científica reconoce tu labor con este merecidísimo premio COSCE a la difusión de la ciencia 2023. Doctor Jorge Mira, enhorabuena por este galardón que esperamos deje una huella en tu trayectoria, lo mismo que tú ya la has dejado en nuestra sociedad. Mil gracias, Jorge. El premio, por favor, Jorge, ¿puedes subir? Yo subo por aquí. Donde quieras. Eres joven. Ganador del premio nos dará conferencia. Presidenta, autoridades, amigos, muchísimas gracias. María Luisa, vaya si deja huella este premio, porque soy consciente de la dimensión de la Confederación, soy consciente de la valía del jurado, y cuando uno mira hacia atrás el palmarés, por cierto está aquí el señor Gabriel Pinto, ganador en una edición anterior, pues se da cuenta de que está pisando, bueno, la corte de Madrid y con mucha potencia, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias, ¿no?, a las dos sociedades que me han apoyado, la Agencia Española para la Inteligencia Artificial, agradezco la presencia del profesor Bugarín, y como no también el apoyo de la Real Sociedad Española de Física. Un saludo al señor presidente, que ha canalizado esta nominación a través de la División de Enseñanza y Divulgación de la Física. Doy las gracias también aquí por la presencia de varios de los miembros, ¿no? Muchas gracias a Lorena y a Laura que está a punto de dar a luz, a Raúl, que está por aquí en algún lado, espero que me vigile si rompo algo. Y bueno, como ven el título,
Campos a arar y otras guerras que librar. Está un poco pequeño, pero espero que lo puedan ver. Tengo aquí un mando. Es tan grande, ¿no? Bueno, pues a lo largo de lo que voy a contarles, van a ver que, bueno, hay muchas guerras que librar y mucho campo que arar. A lo mejor un poco distinto de lo que nos podemos imaginar. Lo primero de todo, como esto es un premio que se da a investigadores, tengo que poner mis coordenadas. Y la primera coordenada es que soy físico. La física es troncal, es en el árbol de la ciencia. Y voy a defender la profesión del físico. Además está aquí el presidente del Colegio Oficial de Físicos de España. Y sabe que yo hago este tipo de militancia. Porque simplemente mirando... Voy a coger aquí un micro que tenemos para andar. Hola, hola. Simplemente si vemos las figuras históricas, ¿no? Tenemos a Newton y a Einstein. Es gente que hizo ecuaciones, pero por ejemplo Newton provocó un cambio importantísimo en la historia de la humanidad. No voy a entrar en los detalles, pero la realidad es esa, ¿no? Y además tengo que decir que a nivel de difusión de la ciencia, la física está muy bien posicionada porque tocamos todos los palos. Hay una extraordinaria calidad en la difusión de la ciencia realizada por físicos en este país. Esto es algo muy importante. Y también hay una buena salud de la física española. Y el mejor ejemplo, está ahí ahora Vicente Martínez, que viene de la Universidad de Valencia, pues el mejor ejemplo viene de tierras valencianas. Si no conocen esta cara y este nombre, quédense con él, porque yo les digo que a lo largo de la próxima década, o como mucho de la siguiente, Pablo Jarillo Herrero, nacido en Mislata, será premio Nobel, ¿no? Pues un reconocimiento para la física valenciana y para la física española, ¿no? Cuando hablo de que los físicos y que la física está en el tronco de la ciencia, el ejemplo que pongo casi siempre es que en todas las categorías del premio Nobel hay físicos que lo han ganado. Y voy a empezar con el de química. Aquí se ha mencionado a John Goodenough, una persona con la que he tenido el privilegio de trabajar. Aquí está en un curso de mecánica cuántica que nos dio durante unas semanas en Santiago. Este es mi director de tesis, José Ribarrey, que a sus 76 años ya en su periodo de jubilación lleva 3 proyectos Horizonte 2020 seguidos y acaba de conseguir otro en células, en una terapias CAR-T. No voy a entrar en los detalles. John llevó al Nobel por ser el codescubridor de las baterías recargables de ion litio. Entonces, premio Nobel de química. Pero si vamos al premio Nobel de fisiología o medicina, tenemos físicos, por ejemplo, como Erwin Neher, esta foto en A Coruña. Aunque aquí el caso más egregio es el premio Nobel de la doble hélice de ADN, Watson, Crick y Wilkins, y aquí Crick y Wilkins eran físicos. El único que no era físico era Watson, pero su director de tesis, Salvatore Luria, sí lo era, antiguo colaborador de Fermi, y por cierto fue ganador del premio Nobel de Medicina en el año 69 por su trabajo en genética de virus. Además, este trabajo se hizo en el Cavendish Lab en Cambridge, que es un laboratorio de física. Premio Nobel de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, ¿no? El Premio Nobel de Economía. Pues el primer ganador fue Jan Tinbergen, que había trabajado en termodinámica en los años 30. El Premio Nobel de Economía pues, está muy abierto a otras disciplinas. Por ejemplo, matemáticos como John Nash lo han ganado. Si no han visto la película Una mente maravillosa, se la recomiendo encarecidamente. Hay un momento en el cual uno llora. No voy a hacer spoiler, pero es muy, muy potente ese momento. El Nobel de la Paz. ¿Cómo no mencionar en estos días a Andrei Sájarov, el padre de la bomba termonuclear rusa? ¿Vale? Pues físico, por supuesto. Y si van contando las categorías del Nobel, ya he comido varias, y dirán ustedes, ¿la de literatura? Pues la de literatura, ahí tienen a José Echegaray Izaguirre, pues antecesor del señor Viñaliste, del profesor Luis Viñaliste, presidente de la Real Sociedad Española de Física, porque Echegaray fue su primer ocupante de esa sociedad. Por supuesto, también hay físicos que han ganado el Premio Nobel de Física, eso por supuesto, ¿no? Y yo tengo especial predilección por uno que tiene sangre asturiana. Luis Álvarez, su abuelo era asturiano, y bueno, participó en el proyecto Manhattan, fue en el avión que iba después del Enola Gay que tiró la bomba en Hiroshima. Pero he traído a Luis Álvarez porque una de las cosas más brillantes que hizo, aparte de su trabajo en física, fue esto. Este artículo en la revista Science en el año 80, en el cual dijo que la causa de la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años fue la caída de un meteorito que después se encontró en Yucatán. Entonces, en la paleontología
también los físicos han contribuido. Entonces, lo que estoy diciendo es que realmente, fíjense, hay físicos en todas partes. Y les voy a poner ya también mi ejemplo, porque ahora voy a poner mis propias coordenadas para presentarme. Yo soy físico y tengo trabajos, sobre todo en magnetismo. Aquí, por ejemplo, un trabajo con John Goodenough, un Physical Review Letters, pero también tengo trabajos pues, con químicos en revistas de química. Tengo trabajos también con ingenieros eléctricos, trabajos en ingeniería química. Esto es un sistema de depuración de aguas. Está aquí pues, una alta responsable del canal de Isabel II, le agradezco su presencia. Trabajos, por ejemplo, con matemáticos, en revistas de matemáticas. Los matemáticos son primos hermanos nuestros, pero curiosamente no colaboramos tanto como debería ser, ¿no? Este es un trabajo con el jefe del área de reumatología del Hospital Clínico de Santiago, en una revista médica. Un trabajo en una revista de oftalmología. Digamos que mi departamento tiene una cierta ósmosis con la Facultad de Optometría. Hay mucha relación con oculistas y bueno, hay ciertas ideas que pueden prosperar en ese vivero. Más ejemplos, como se ha citado, fui miembro de la Comisión del Gobierno de España para la reforma de la hora oficial. Hay una investigación muy densa en el área de la biología. Este es un artículo en Chronobiology International. Un tema agudo del cambio de hora, cuando uno intenta difundir ciertas ideas y ciertos hechos objetivos, encuentra muchísimos problemas, ya comentaré después esto. Mañana, una doctoranda mía, que es dentista, está en el principal Congreso Europeo de Odontología y va a hablar por qué ciertas aleaciones en boca favorecen la proliferación de ciertas bacterias en boca. Esto también es un trabajo que dirijo yo. Bueno, me gusta mucho el deporte y uno le acaba tirando la cosa y acaba incluso haciendo algún trabajo en alguna revista de ciencias del deporte. Y ya un poco por cerrar el ciclo, en revistas de física matemática, pues bueno, aplicación de álgebra geométrica al electromagnetismo o incluso pues alguna cuestión de relatividad restringida, que está, por cierto, aquí, me lo han presentado antes el presidente de la Sociedad Española de Relatividad, que lo vi ahí, está ahí, ¿vale? Bueno, esto es un poco un overview para que vean que los físicos podemos estar en todas partes, ¿vale? Entonces, conozco a muchos compañeros que lo demuestran día a día. Y uno de los momentos en los cuales esto salió más a la luz fue, como dijo antes la presidenta, en el momento de la pandemia. En el momento de la pandemia se hizo necesario romper barreras de áreas de conocimiento. Bueno, pues yo tuve el privilegio de conseguir uno de los proyectos del Fondo COVID del Gobierno de España. Fue una convocatoria muy competitiva, la tasa de éxito fue menor del 10%. Y éramos un grupo muy interesante y compañeros del grupo, a principios de marzo del año 2020, hicieron un cálculo en base a los datos que se habían obtenido en Wuhan y a principios de marzo vieron que el pico de la pandemia iba a coincidir el 4 de abril, que era cuando estaban planeadas las elecciones autonómicas gallegas y vascas. Esto se envió a los 3 grupos parlamentarios con presencia parlamentaria en Galicia y esto, de hecho, llevó a la cancelación, como saben, de las elecciones. Se pusieron en julio, ahora hay mucho debate sobre si Feijóo puso las elecciones en julio o no. Bueno, hay mucho debate en eso, no voy a entrar, pero vamos, una de las razones fue esta. Incluso se hizo una estimación de la ocupación de cámaras de UCI, de cámaras de UCI que se iban a necesitar. Se clavó prácticamente. Este artículo, uno de los firmantes fue el director general de Salud Pública de Galicia. No sé si pueden ver los números, pero el acuerdo entre lo predicho y lo real fue pues, muy notable. Y esto ocupó muchísimas cosas, muchísimos trabajos. Hicimos sinergia con mi homóloga en Portugal, hicimos una especie de consorcio entre el grupo portugués dirigido por Cristiana Silva, el mío en Galicia, para ver cómo se podía hacer un desconfinamiento controlado. Bueno, trabajos que tienen que ver con la difusión de la pandemia, incluso algún mapa de riesgos del país. Esto pues se fue derivando y uno ve como nunca hay puertas al conocimiento, porque llegó el momento en el cual estuvo claro que la difusión del virus era a través del aire. Esto implicó pensar mucho en los espacios cerrados y aparecieron ciertas oportunidades. Aquí es un trabajo hecho con un compañero de la facultad y con un ingeniero de caminos.
Esto es una revista de ingeniería civil, porque realmente importa mucho cómo se colocan las cosas en los interiores y cómo se diseñan y cómo se abren las ventanas. De hecho, el consejero de Cultura, Educación y Universidad de Galicia me llamó un día para que le ayudase pues, con el tema de las aulas. Galicia tiene 24.000 aulas en primaria y secundaria y establecimos un protocolo, una especie como de aplicación que señalaba para cada aula, en función de su orientación, el profesor iba metiendo sus coordenadas, cuánto tiempo que había que abrir y cuándo había que abrir en función del pronóstico diario que había en ese lugar. Bueno, ese trabajo fue un trabajo muy intenso, nos fue recompensado ese esfuerzo en la COVID. 3 compañeros de mi proyecto y yo mismo fuimos miembros del comité de expertos del Gobierno de Galicia. Y también se ha dicho que soy cofundador de una empresa spin-off. Precisamente tiene que ver con esto de analizar los interiores de los edificios y tenemos un reto ahora mismo inmenso que es el análisis del aire interior de la Catedral de Santiago de Compostela, algo que es determinante para su conservación. Un trabajo que está yendo bastante bien, muy duro, porque la catedral es muy grande, tiene muchos recovecos, hay que hacer un modelo computacional muy intenso del interior, pero creo que nos dará buenas alegrías y espero que pronto sepan de esto, que se sabrá en pocos meses. Dejo para el final una parte de mi trabajo que en cierto modo encamina mi otra coordenada, que es la coordenada espacial. Y es que algún trabajo que he hecho en geografía ha tenido un cierto toque viral. Este es un cálculo realizado en cartografía en Geographic Information Science, donde establecí y calculé los puntos y periodos en los cuales se puede observar el último sol de la Europa continental. Esto tiene su interés, está, digamos, en la base del mito jacobeo, pero lo curioso es que ha tenido pues, bastante implantación en el territorio en el que vivo. Y no solo eso, sino que además ha dado lugar a la última campaña de promoción de Galicia del gobierno gallego. La campaña se titula Alendo Sol Por, que en castellano quiere decir más allá del atardecer. Les recomiendo que vayan a ver los atardeceres de Finisterre. Aquí no voy a entrar en aquello que había dicho Feijóo, de que los atardeceres de Finisterre, que lo dijo en Granada. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. También tuvo su aquel esta campaña, ¿no? Bueno, esto, como pueden ver, encamina a mi otra coordenada, que es la coordenada espacial. Y es que yo vengo de ahí, de arriba, a la extrema izquierda, ¿no? En un sitio llamado Costa de la Muerte, Costa da Morte, un pueblo que se llama Baio. Claro, uno ve los nombres de las costas españolas y son, bueno, Costa Brava, Costa Dorada, Ladazar, Valencia. Costa de la Muerte parece un poco gore, ¿no? Pero claro, esto tiene su razón de ser. Y es que si les gusta navegar pues, y quieren navegar por la Costa da Morte en invierno, tengan cuidado, porque cuando el tiempo está crudo es un poco duro. Y aquí tienen pues, la ola más alta jamás registrada en España, de 28 metros, que es bastante más alta que este edificio. Tuvo lugar enfilando casi en dirección oeste recto desde mi casa, en Cabo Vilán, ¿no? Entonces, esto es el origen del nombre. Les cuento estas cosas porque en los campos a arar, en la difusión de la ciencia, pues uno también tiene que tener su pequeño espacio para el lugar en el que vive. Entonces, uno simplemente viendo datos de la agencia meteorológica y bajándose las tablas de ELCE, descubre que en esa zona de la costa española solo superamos los 25 grados de máxima entre 2 y 10 días al año. Esto dicho aquí en Madrid parece muy raro, ¿no? Pero repito, si ustedes viven ahí, verán que el termómetro solo le sube de 25 grados de máxima en todo el día entre 2 y 10 veces al año. Es decir, este es el lugar más fresco de España en verano. Llueve más del doble que en Londres. O sea, en Londres tampoco llueve tanto, pero allí llueve más que en Londres el doble. Y llueve el triple que en Madrid. O sea, que en Madrid tampoco es que llueve mucho. De hecho, bueno, aquí pongo a veces esta diapositiva en plan buscad a Wally. Esta es una de las últimas olas. Y aquí reto a la gente a que encuentre temperaturas más bajas en plena ola de calor veraniega, más bajas que la de la Costa da Morte, que aquí marcaba 18. Solamente hay una que está aquí en Crimea y después algunas ya en el círculo polar. Pero esto es una tónica. Y esto me enfoca ya al tema de los contenidos. Y es que tenemos ese régimen de temperaturas máximas tan bajo porque hay un viento típico que es el viento del nordeste, le llamamos nordés, que limpia bastante la atmósfera. Y esto hace que tengamos un cielo bastante limpio para la observación astronómica. Por ejemplo, aquí hay muchos
destacados astrónomos, y comprenden la importancia de esto. Y también comprenden la importancia que tiene no tener contaminación lumínica, que es uno de los males de nuestro tiempo. Y esa es una de las guerras a librar, por ejemplo, en mi caso, en el caso de la comunicación científica. Y es que si uno analiza la luz artificial que se emite sin tener que emitirse y que contamina nuestro cielo, y hace un análisis por las costas españolas, estas son rayas que nos indican la cantidad de luz, no se ve la escala, pero la Costa da Morte es esta de aquí abajo. Es decir, es el fragmento de costa con menor tasa de contaminación luminosa, incluido, como ven, la costa portuguesa está también bastante mal. Y de hecho, cuando uno analiza Portugal, también tiene un nivel de contaminación lumínica muy, muy alto. El exceso de luz, no voy a entrar en detalles sobre las cosas que hago, pero el exceso de luz es malo. No es bueno para nuestra salud, ni para el medio ambiente, ni por supuesto para la observación astronómica. Y hay una fundación nacida en el entorno del Instituto Astrofísico de Canarias, que se llama Fundación Starlight, que promueve, ese tipo de estrategias que procuran mantener nuestro cielo nocturno. Estuve detrás de la candidatura de la Costa da Morte a ese sello, que nos dieron hace poco, hace unos meses. Aquí ven al presidente actual de Galicia, Alfonso Rueda, la directora general del turismo, y aquí entramos ya en otro campo a arar, que es el de la política. Los divulgadores tienen que hacer presencia entre la clase política, ¿vale? Son actores fundamentales. No son ciudadanos como los otros, porque estos ciudadanos representan al conjunto de la sociedad y tenemos que tenerlos muy presentes. En ese acto estaba el presidente actual de Galicia y también estaba el anterior presidente, que supongo que les suena más. No sé si lo ven bien ahí, está aquí. Y como estamos en una época sensible electoralmente en este país, alguno ya estará pensando, este tío nos está haciendo aquí una campaña subliminal política y tal. Pues tranquilos, que les voy a poner otra foto con políticos, donde ven, por ejemplo, al actual ministro de Sanidad del Gobierno de España en funciones, el señor José Miñones, y en esta foto hay muchos cargos de varios partidos políticos gallegos, hay del PP, altos cargos, del Partido Socialista y también del Bloque Nacionalista Galego, entre ellos, por cierto, el alcalde de mi ayuntamiento, al que le agradezco aquí su presencia y también felicito por su cuarta mayoría absoluta seguida. Entonces, aquí esta foto, y esto algo que insistí siempre en los discursos y cuando motivé este tipo de acciones, demuestran que el poder político se puede poner de acuerdo. PP, Bloque Nacionalista Galego y PSOE, pues a veces tienen muchas diferencias, pero cuando uno expone con claridad ciertas cosas, no tienen problema. El político no es una persona invadida por el mal, es una persona que quiere hacer lo mejor para sus votantes para que lo reelijan, ¿no? Entre otras cosas. Intenta maximizar el número de votos. Esto implica que tiene que buscar el bien de sus ciudadanos. Y esto fue un buen ejemplo, ¿no? Todos entraron en sinergia. La Costa da Morte es un área muy complicada, donde hay bastante un equilibrio de poder territorial entre PSOE, PP y Bloque Nacionalista. Más o menos se reparten un tercio de la población cada uno, y no tuvieron ningún problema. Entonces, cuando uno quiere comunicar algo a los políticos, tiene que darse cuenta de que es gente que te recibe a ti ahora y a los 2 minutos recibe pues, al sector del metal, y dentro de 1 hora recibe al sector del hidrógeno verde, y tienes que mejorar tu mensaje, tienes que hacer tu mensaje mucho más comprimido. Es como si tuvieras que hacerlo para una audiencia masiva, pero de niños pequeños incluso, ¿vale? Y ellos, cuando ven lo que le dices y lo entienden, te apoyan sin problemas. Pero un campo a arar y que no deberíamos descuidar los divulgadores es la clase política directamente. Desde hace un tiempo a esta parte, en el Parlamento español, se están poniendo en marcha algunas iniciativas que son de aplaudir, que intentan precisamente favorecer ese acercamiento. Por supuesto, a ellos en el ámbito de la contaminación lumínica hay que decirles que este tipo de farolas y este tipo de luminarias son un atentado al buen gusto, son un atentado a la salud y son un atentado a todo, ¿vale? La iluminación tiene que ser mucho más racional y mucho mejor pensada. Bueno, ejemplo de mensajes. No voy a entrar en muchas de las historias que cuento, pero los mensajes tienen que ser como esto. Oiga, el ojo humano puede adaptarse a 500.000 de veces de cambio de cantidad de luz. Con una luna llena usted puede ver de noche. Y por encima de 40 luxes, o sea, de 40 lunas llenas, usted ya va a poder ver todo lo que puede ver. Y sepa usted que en muchas calles de España se está alumbrando con una luz que está entre 200 y 100 lunas llenas. Y eso es una animalada. Nos sobra muchísima luz, ¿vale? Por supuesto, también es importante
el color de la luz que ponemos. Tiene que haber una iluminación homogénea, pero tenemos que darnos cuenta que de noche deberíamos tener una luz más apagada. Si ustedes, como hago yo, se levantan a hacer pis de noche, ¿vale? Pues lo primero, les recomiendo que lo hagan a oscuras. Si conocen su casa, pues como hago yo, los chicos meen sentados. Yo meo sentado, es un descubrimiento, ¿vale? Sus parejas se lo agradecerán y sus compañeras de piso se lo agradecerán, pero es una gran experiencia. Ahora, si quieren hacerlo de pie, pues sepan que tienen que poner una lucecita más o menos roja para que su cerebro no se despierte demasiado. He hablado de los contenidos, de algunos de los campos a arar, pero ahora viene la parte ya material del asunto, y es que una vez que uno tiene el contenido, hay que darle forma, y la forma en sí misma es un poderoso contenido. Pero es que la plataforma es aún más importante, y aquí ya es un poco más difícil porque depende de cómo uno se mueva para conseguir que su plataforma le permita visibilizarse mucho. Yo tengo la gran suerte de estar en sinergia con un periódico muy importante y entramos ya en el mapa de lo que es el país. Aquí hay personalidades muy importantes del ámbito de la política, de la gestión, y bueno, toda la vida se desarrolla dentro de la M30, pero hay que saber que España es muy grande, y es más grande y más variada de lo que parece. Y examinando simplemente el Estudio General de Medios, esta es la última oleada de este año, uno ve pues un poco la foto del país. Aquí vemos el ranking de medios diarios impresos de EGM. Bueno, excluimos al diario Marca y al diario AS, ¿vale? Entonces el primero del ranking es el diario El País, con 763.000 lectores. El segundo es El Mundo. El tercer periódico de España por número de lectores es La Voz de Galicia, con 369.000. Le sigue La Vanguardia de Barcelona, le sigue la ABC, el Correo Español del Pueblo Vasco, el Periódico de Cataluña, La Nueva España de Asturias, el Diario Vasco, Faro de Vigo y el Heraldo de Aragón. ¿Vale? Esto es importante tenerlo claro, cómo es el mapa de los medios de comunicación de este país, ¿vale? Que a lo mejor tendemos a pensar que, claro, cada uno tiene la visión del lugar donde vive, pero realmente uno tiene que computar y tener presentes estas variables. De hecho, hay otro organismo que audita la difusión de la prensa española, se llama el OJD, la Oficina de la Justificación de la Difusión. En ese ranking, La Voz de Galicia también es el tercer medio en auditoría de ejemplares difundidos y vendidos, ¿vale? Esto es algo importante y, como podrán imaginar, les cuento esto porque hace ya más de 20 años, a finales del siglo pasado, con un periodista de ese medio, con Santiago Garrido, empezamos a colocar en el área, en las páginas de Sociedad, pues noticias que, digamos, que rompían con la dinámica habitual del periódico y, en cierto modo, de mucho de lo que había en la prensa española. Estamos hablando de hace 20 y tantos años, 25 años. Parece que fue ayer, pero esto ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en La Voz de Galicia, que ya les digo, es el tercer periódico por EGM, puede cambiar un poco la posición con ABC y Vanguardia. Ahora va a salir la segunda oleada en junio. Veremos, pero vamos, está más o menos en ese puesto desde hace muchísimos años. No había en el área de la sociedad del periódico un redactor o unos redactores como hay ahora, desde hace 15 años, específicos para ciencia. Entonces, colocar este tipo de mensajes en el periódico pues era un logro, hacer toda una página completa de sociedad. Por supuesto, también hablábamos de los premios Nobel del año. Por cierto, alguno de estos acabó viniendo a Santiago y le enseñaba las páginas y era todo muy, muy divertido. Y en este contexto, pues para mí es todo un orgullo ser el columnista de ciencia de este periódico. Mi madre, que como muchas madres tira por tierra todo lo que haces y te dice que eres una basura, constantemente, desde tal, esto es el único ítem en el cual me dice, bueno, ahí me callo, porque abrir la página el domingo y verte en la página VIP del periódico, que es esta página donde aparecen los nombres del presidente y todo esto, ¿no? La página nuclear del periódico, y ver que se habla pues de la corrupción, se habla del pequeño Nicolás, aquí tenemos la viñeta de Rajoy, bueno, esto era del año 2014, pues que aparece una columna sobre la existencia gravitatoria, pues a ella le llama mucho la atención. Y es que yo le agradezco mucho a la dirección del periódico que coloque una columna científica en ese lugar donde se debaten los grandes temas del país, donde intento pues decir por qué el dividendo digital es algo importante, comentar por qué uno tiene que modular una onda electromagnética para transmitirla por el aire,
Bueno, hay muchos ejemplos, pues vemos cómo va cambiando pues el país, ¿no? Cuando estaba la crisis de Cataluña, pues uno habla del tiempo, cuando se está hablando de los problemas en Grecia, aquí Rajoy tirándole una china en la cabeza a Pablo Iglesias con las ruinas de Grecia, bueno, pues o se habla de Madrid, pues se habla de una sonda planetaria, o cuando se está hablando de Pedro Sánchez y los problemas de la pandemia, pues se habla de las poderes de la estadística, o cuando se habla de Argentina y de los problemas de Argentina, pues se está hablando de cómo de gruesa es la atmósfera, que es bastante menos gruesa de lo que parece. En una conferencia a José Blanco, antiguo ministro del Gobierno de España, y una de las personas más importantes del Partido Socialista en épocas, me decía que una anécdota que le conté un día sobre el tamaño de la atmósfera la usó después en Bruselas, y es que si uno coge un balón de fútbol y coge uno de esos plásticos que uno usa en la nevera para envolver las lechugas, esa es más o menos la proporción que hay entre la atmósfera real que tenemos y la Tierra, porque la atmósfera, aunque tiene en los libros de texto pues 1000 kilómetros de altura, el 99% de la atmósfera cabe en los primeros 25 kilómetros de altura. Si uno sube 25 kilómetros arriba, ya ve el cielo negro, aunque sea de día. Entonces, ese tipo de imágenes son muy importantes porque hay gente que piensa que la atmósfera es infinita. Y la atmósfera es un lugar mucho más pequeño de lo que parece. De hecho, no tenemos atmósfera para quemar todo el petróleo que tenemos. Bueno, pues más ejemplos. Bueno, pues eso, se habla del problema en el Partido Socialista con la territorialitis, se habla de Salvini y se habla, por ejemplo, de cómo fue de importante la criomicroscopía electrónica en la lucha contra el coronavirus. Porque claro, cuando era la época del coronavirus, lógicamente había mucho que hablar, y yo por supuesto también lo hablé, de las vacunas, de los esfuerzos de prevención, pero había detalles de ciencia básica vitales. La criomicroscopía electrónica fue clave para determinar la geometría del virus, ¿no? Entonces esas cosas hay que decirlas y me pareció importante decirlas en mi columna. Por supuesto, como os ha dicho también, cultivo la acción escrita en otro tipo de formatos. En el número de este mes, de muy interesante, no sé si está aquí la directora, no ha venido, bueno, pues podrán ver como el artículo que mencionábamos antes. El mes que viene sale otro artículo mío muy interesante en el especial sobre Tesla, donde hablo de la torre de Tesla. Muy interesante, es una revista pop de ciencia, que realmente se ha consolidado desde hace ya muchísimo tiempo y para mí, desde luego, es un honor escribir en ella. De todos modos, aunque la prensa, lógicamente, como ven, es bastante importante, mi escenario natural y donde he desarrollado casi toda o la mayor parte de mi vida educativa es la televisión. Empecé con 30 años, también a finales del siglo pasado. Como ven, tenía una pinta un poco distinta. Y ese programa era un programa muy curioso porque la persona que me apadrinó me enseñó mucho de lo que después usé en mi vida televisiva, que fue bastante larga. Y es que me dijo, cuando te pongas delante de la cámara, piensa en la persona que tienes detrás. No sabe lo que tú sabes, que seleccione tu canal es un regalo y puede cambiar enseguida si en algún momento te desconectas de esa persona. Entonces es fundamental que tu mensaje se simplifique. Y me comentaba, divulgar viene de vulgarizar. La palabra suena fatal, pero es así. Uno no puede contar todo su rollo cuando tiene pues 10 minutos de televisión como esta, ¿vale? Esto fue, digamos, mi pie en la pequeña pantalla y a partir de ahí pues fui evolucionando. Y cuando uno intenta ver cómo puede llegar con ciertos conceptos, tiene que buscar estrategias como esta, y le voy a poner un vídeo. En un entorno dinámico como es la televisión, pues tiene que pensar en algo que sea divertido. Y esto fue una de mis primeras incursiones en cierto toque movido para la difusión de la ciencia. Ahora mismo en muchos programas de televisión se hacen experimentos, pero esto es hace 20 años. Les aseguro que no había mucho de esto en la televisión de este país. Costaba muchísimo trabajo, por supuesto. Hay experimentos que fallan, tienes que volver a repetir. Aprendes que el realizador tiene su problema de cámara, aprendes que el de estilismo tiene su problema, aprendes que el iluminador tiene su problema. Claro, es muy, muy complicado, pero funcionó bastante bien. Esto era una especie de una casa en la que había concursantes y, bueno, hacíamos preguntas, las pensaba bastante bien para que diesen después margen para que pudiese echar el rollo. Ya les digo, funcionó muy bien, pero daba muchísimo trabajo. Porque aunque parezcan que son cositas pequeñas, fallan tantas cosas
y el demonio está jugando en tantos sitios que es muy complicado. Pero bueno, fue toda una experiencia y a mí me sirvió como un paso más allá en la maduración de mi perfil o en la maduración de mi imagen. Y de hecho, pues esta iniciativa fue mutando y ya cobró un poco más de espacio y un poco más de dimensión en el siguiente programa. Esto fue un programa en el cual, pues bueno, ya me impliqué mucho más, implicaba hacer guiones, implicaba hablar de los nuevos talentos de la investigación, del programa Ramón y Cajal. Y además, en ese caso, teníamos un plató virtual que era la primera vez que se usaba. Era una tecnología que estaba un poco de prueba, nadie se atrevía con ella. El programa tenía varias secciones, el guión era muy complicado porque había que establecer muchas prioridades, porque descubres que los grupos de investigación después se cabrean si sacas a uno y no sacas al otro. Da muchísimo trabajo, si ya lo de experimentos me parecía trabajo, ir a la gente de grafismo a contar cómo hay que hacer los dibujitos, contar cómo hay que hacer los esquemas, cosas tan simples como este tipo de cosas, pues daban muchísimo dolor de cabeza, pero funcionó también bastante bien. Fue un programa que duró 3 años, estamos hablando de más de 100 programas, era un programa que se emitía semanalmente. La cadena hizo una apuesta por colocarlo bien y la audiencia pues estuvo en torno al 10%, que es una audiencia bastante más alta de lo que tienen normalmente estos programas. Lógicamente, uno tiene que ayudarse de mucha gente, el equipo de redactores que había, incluso los investigadores, cuando uno va y les cuenta lo que está haciendo, pues te ayudan. Cuando empecé a hacer las páginas en el periódico hace 25 años, los investigadores a veces no veían la utilidad de esto. Hoy en día la cosa ha cambiado, hoy en día los investigadores mandan sus notas de prensa, te llaman. En este programa, que era en el año 2006-2008, pues ellos mismos ya cuando oían que estaba esta iniciativa procuraban pasarte las imágenes, te contaban con mucho cariño lo que hacían. Bueno, eso fue lo de la inducción, me costó muchísimo lío, porque uno está viendo un garaje enorme y tiene que marcar como los del tiempo, lo que pasa es que es mucho más grande. Bueno, era bastante movido, bastante variado, dio muchísimo trabajo, pero funcionó también muy bien, y esto ya es el último vídeo. Bueno, por supuesto en el programa también tenía ciertas oportunidades, porque como os he dicho antes, en el marco del programa de visitas de premios Nobel, que comentaré después, puse en marcha el premio Fonseca de divulgación científica. El primer ganador fue Stephen Hawking, y bueno, pues cuando uno aprovecha las cosas que tiene a su mano, cuando llegó, pues lo que hicimos fue bueno, pues hacer una entrevista. No concedía prácticamente ninguna entrevista en aquella época. Aquel año solamente había ido a Estados Unidos, que le daban la medalla del Congreso, había ido a ver a Nelson Mandela y había ido a China, y nada más, y había venido a Santiago. La rueda de prensa fue multitudinaria, o sea, era algo tremendo, de grande lo que hubo que montar para esta rueda de prensa, y él se portó realmente muy bien. De hecho, pues bueno, nos acabamos haciendo muy amigos. Por supuesto, a mis visitantes los llevo de paseo a mi área, aquí esto es el Faro de Finisterre, como pueden ver. Una curiosidad, bueno, pues como quedó tan prendado del lugar, bueno, convencimos un amigo mío periodista y yo al alcalde de Finisterre para que le dedicase la plaza que da acceso al cabo, y ahora mismo, pues si van a Finisterre algún día, que es uno de los puntos clave de la geografía española, verán que esa plaza es la plaza de Stephen Hawking. Bueno, siguiente evolución en la televisión. Cuando uno ve las audiencias y se da cuenta de que hay un techo para la divulgación científica en los programas habituales, incluso dándole un cierto movimiento, porque hay programas muy bien hechos en divulgación, hay una cierta cota máxima que uno alcanza. Entonces, el principal campo a arar es conseguir atraer al resto de la audiencia que no te está viendo. Si uno analiza las audiencias de programas muy bien hechos de divulgación científica, pueden ser del orden del 3-5%, ¿y qué pasa con el 95% restante? ¿Qué está viendo esa gente? Por tanto, el siguiente paso fue, en cierto modo, gamificar. Había hecho contacto en programas anteriores con el que es alguien también conocido en Madrid, que es el presentador del Cifras y Letras de Madrid, de Telemadrid. Y bueno, hicimos ese mismo programa en Galicia, este es Paco Lodeiro, un gran amigo mío, y se montó pues un programa que era el Cifras y Letras, pero con una variante sobre el formato original, y es que tenía píldoras de comunicación de ciencias y también de humanidades. Esta fue mi compañera, tuve 2 compañeras a lo largo de mi vida
en ese programa. Es un programa que duró bastante y que también involucra a un montón de personas. Este programa es diario. Esto era programa de lunes a viernes, todos los días prácticamente del año. Se necesita mucho trabajo de guión, se necesita revisar que el guión no esté mal. El programa fue evolucionando. He estado 15 años haciendo este programa todos los días de la semana, lunes, viernes. Y cuando uno pues, tiene que estar pues, grabando tanto y tiene que hacer tantas cosas en guión, agradece que realmente pues, lo que es la coordinación de guión y la gente del equipo haga caso a lo que tú le dices. Y realmente tengo que decir que ha sido una experiencia humana increíble, que de cierto modo aún continúa. Las audiencias, como era de esperarse, aumentaron muchísimo. Y esto es lo del queso y la pastilla que le das al gato. Al gato le das la pastilla, no te la quiere, hay que dársela metida en el queso. No ven las audiencias ahí, pero aquí fíjense, las audiencias fueron tremendas, por encima del 20%. Es una animalada. Números de espectadores acumulados que podían llegar a 250.000. Claro, es cierto que cuando empecé con esto no existía ni 4 ni La Sexta, no había la TDT. Pero el programa se fue asentando. A la gente, si le das este tipo de formatos, por ejemplo, fíjense que está aquí el Saber y Ganar, al que triplicábamos en audiencia, la gente necesita y quiere este tipo de formatos. Las curvas, impresionantes. Entonces, se demuestra que se puede acceder a esa parte de la audiencia que no ve el programa de ciencia de una manera pues como el queso de la pastilla del gato. Esa estrategia funciona. Incluso, ya en épocas más recientes, esto es del año antes de la pandemia, pues las cotas de audiencia fueron bastante buenas. Ya estaba La Sexta, estaba 4, estaba toda la TDT, pero aún así seguimos manteniendo las cuotas de audiencia bastante dignas. Esto es justo antes de la pandemia, al empezar la pandemia. Este programa iba después del telediario del mediodía, que es el momento de más audiencia del canal autonómico, y se mantuvo bastante bien. ¿Qué ocurre con estas cosas? Y ya entramos en otro escenario. Que es que cuando uno se hace visible, cuando uno está todo el día en la televisión y te conocen y digamos tu mensaje llega mucho porque tu cara es conocida, empiezas a descubrir cosas. He estado en la televisión y en la radio y en la prensa desde hace 25 años, pero he de decir que en los últimos 4 o 5 años noto algo distinto. Y es que empiezan a aparecer cosas de aquí. En la época de la pandemia, yo era de los que se le decir que las vacunas no tenían grafeno y que por supuesto el grafeno no era magnético, y cuando uno ponía unos vídeos fake de una cuchara pegada al brazo, eso no era porque el grafeno fuese magnético. También intervine pues, en cosas sobre el cambio climático y te aparecen gente pues, que lo elegí porque, bueno, en cierto modo sintetiza el rollo grafeno vacunas con el rollo cambio climático. Ojo a los negacionistas, ¿vale? Y esto me permite introducir la última parte de mi investigación, que es, ya que estoy en el Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC, he de decirles que una pata importante de mi investigación tiene que ver con eso. El lenguaje articulado es una de las características que distingue al ser humano. Y uno, estudiando el lenguaje, puede estudiar cómo es el ser humano a nivel colectivo. Fue una de las mejores ideas que pude tener en mi vida. Empecé así como quien no quiere la cosa en el año 2005. Y después, con la contribución de jóvenes talentos como Luis Seoane, que está por aquí, un colaborador al que fiché siendo un alumno en cuarto de carrera, gente muy talentosa que le da nuevos enfoques a los trabajos, empezamos a ver que había mucho que trabajar y mucho que descubrir en este campo, incluso metiéndose en charcas, como pueden imaginarse, como esta, del catalán y el castellano en Cataluña. Pero lo esencial aquí es que cuando uno empieza a elaborar y a estudiar cómo es la dinámica del ser humano, ve que ha habido un cambio bastante importante con la llegada de las redes sociales. Y esto pues lo vimos en este paper, en Nature Communications, es una especie como de derivada de esta investigación, en la cual encontramos con una prueba experimental que la globalización que crean las redes sociales no lleva a la sociedad a su globalización y a su homogeneización, sino que puede llevar a todo lo contrario. Hace 10 años un pirado estaba aislado y su propia comunidad lo podía poner en vereda. Pero hoy en día un pirado puede encontrar a otros pirados como él y puede reforzar su mensaje. Ese efecto burbuja, que en cierto modo pues, se comentaba en este artículo, es una nueva variable que está cambiando el paradigma de la comunicación del ser humano. Y esos ataques negacionistas
cobran más fuerza. Yo ya les digo, llevo 25 años y no había visto una fuerza semejante en este tipo de grupos como ahora, en los últimos 5 años. La radio es también un medio bastante agradable, es mucho más pausado, es otro estilo distinto. Hay que buscar la interlocución con la persona que está contigo en el estudio. Por supuesto, como no, recordar a los compañeros de Radio Clásica de Radio Nacional de España, Onda Regional, y como hacía en la televisión, pues cuando venía alguien muy destacado, lo aprovechaba. Esta es una foto en el programa estrella de la radio autonómica. Supongo que conocen ya a Sir David Attenborough, el famoso naturalista, ganador del Premio Fonseca en el año 2010, si no me falla la memoria, un señor encantador. Les cuento esto ya también para decirles que las ideas que uno saca, pues bueno, se las tiene que buscar en lo que le rodea, pero a veces también, como no, de las ilustres personalidades que trae. Este señor es el que descubrió que el cáncer de cuello de útero tiene como origen el virus del papiloma humano, presidente de la Sociedad Europea del Cáncer. Y bueno, yo me acuerdo que en la rueda de prensa él hablaba de que venía una ola de antivacunas. Esto era el año 2014. Yo decía, bueno, ¿no estarás exagerando un poco con esto de que los antivacunas vienen muy fuertes? Pues efectivamente tuvo razón. Y también incluso, bueno, pensé que iba a estar aquí el señor Arzuaga, que está ahora presentando un libro en el que habla de ciertas partes de la anatomía masculina, que están por la parte de atrás. Bueno, hablaba de ciertas cosas de cómo se transmitía el papiloma y esto me dio lugar también a muchas estrategias muy divertidas que no voy a comentar aquí. Esas ideas también las saco de otras actividades que hago. Y es que la divulgación de la ciencia no tiene solamente que centrarse en la física y en sus partes duras. Con esta actividad que se llama Nerd Night en Santiago de Compostela, hago que coexistan en el mismo escenario pues, un físico, un geógrafo, un filólogo, una profesora del área de música, alguien que tiene que ver pues, con la biología, mezclo áreas. Es una actividad que es muy modesta, supongo que no es la que más destaca en mi currículum, pero sí que le puedo decir que mueve bastante gente. La mano derecha que tuve para poner esto en marcha es ahora la teniente de alcalde en funciones de Santiago de Compostela, es la concejala de Urbanismo y Cultura en la ciudad. Santiago es pequeño, pero tiene bastante vida cultural y ella dijo un día que esta actividad era una de las estrellas de la vida cultural de Santiago, cosa que le agradecí, ¿no? Por supuesto, el programa Conciencia de visitas de premios Nobel, que claro, tiene ya pues, un poder bastante importante, un aforo bastante notable. Esto es la Ciudad de Cultura de Galicia, conferencia de Ichinigishi, las colas eternas que hubo para entrar al acto de John Nash, pues como 5/6 de la gente que quiso entrar no pudo entrar. El acto uno de los actos de Stephen Hawking. En fin, es una actividad que tiene pues, su propio peso. Anthony Leggett hablando de termodinámica, todo el auditorio este que es el más grande que hay en Santiago lleno hasta arriba la bandera. Bueno, y por supuesto, claro, el atractivo de este programa es las visitas con estos Nobeles, los actos generales que hacen. Pongo la foto de una señora, porque había puesto hasta ahora todos señores, también hay señoras que han ganado el premio Nobel. Esta es Maybrit Moser. Y bueno, hay estos actos públicos para la gente, para el público general, pero también hacemos encuentros a más corta distancia. Este es Heinrich Rohrer, por cierto, uno de los creadores de la microscopía de efecto túnel. Y se hacen también cosas muy originales. Uno de los hits de este programa fue el haber hecho con la propia Fundación Nobel un acto a medias. Este es el director del área de Nobel Media, que es el área de difusión e imagen de la Fundación Nobel. Y simplemente contando con Maybrit, pues, cómo tiene que ser un científico para ser creativo, ¿no? Esto era un acto dirigido pues, a investigadores jóvenes. Por supuesto, no sé el tiempo que me queda, supongo que me paso. Quiero agradecerle pues, a mis editores que han sacado mis libros, a los editores que también han hecho todas mis monografías y que han lanzado los libros que coordiné. La traducción, qué trabajo da la traducción, enorme. Si alguien les dice que ¿me traduces este libro? Piénsenselo. Yo me arrepentí bastante porque da mucho trabajo hacer estas cosas. Dirijo también el área de divulgación de la editorial de la Universidad de Santiago de Compostela. Un trabajo muy grato porque te permite entrar ya en contacto muy estrecho con los investigadores. Este año vamos a sacar un libro de geometría, de la historia de la geometría, y otro que nos dice por qué los austrias se fueron degenerando
genéticamente. Un trabajo también muy interesante. Algo que procuro siempre en estas actividades es atraer al público. Por ejemplo, en la Nerd Night que comentaba antes, he fichado ya a 150 investigadores de diferentes ramas. Los premios Nobel, cada premio Nobel, nombro un padrino para que esté con ese premio Nobel. Gente que a veces no había hecho nunca nada de divulgación y con esto da un paso. Y con esto, pues creo que pongo punto final porque creo que me estoy pasando y muchísimas gracias. Espero que haber dado una especie como de visión del asunto y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Digo que muchas gracias a todos por su asistencia en esta interesante charla que nos ha dado sobre la divulgación científica. Me ha parecido extraordinaria, de verdad. Y felicitemos de nuevo al premiado 2023 por la difusión de la ciencia. Y tenéis todo. Ahora pasamos a un vino y donde podemos charlar tranquilamente. Gracias de nuevo y esperemos que el año que viene participemos todos otra vez.